Miren, cuando les decíamos que la campaña del PSOE a las generales iba a ser más de plató que de pabellón, más de entrevista que de meeting, queríamos decir que, como les va a ser tan difícil movilizar a unos cuadros que culpan a Pedro Sánchez de su derrota en las municipales y en las autonómicas, el candidato va a hacer lo que no ha hecho en toda la legislatura, que es ir a los medios, a todos, a los críticos también, a someterse a entrevistas casi cada día. Eso he estado haciendo, empezando por Onda Cero. O sea que se está cumpliendo esa previsión de una campaña distinta. Ahora, lo que en absoluto esperábamos es que en este furor por la entrevista el propio Sánchez se convirtiera en el presentador. Como siempre hace el ministro Escrivá, probablemente porque viene del sector privado y está bastante acostumbrado a explicar las medidas de lo que se ha hecho y de lo que está por venir con distintos gráficos, pues os pediría que diéramos un aplauso al ministro Escrivá y que diéramos paso precisamente a... Pero es que Sánchez ha inaugurado una ronda de entrevistas con sus ministros, creo que le llama sesiones de trabajo. Pero bueno, todo está escenificado al modo de una entrevista, pues dos señores frente a frente en un escenario. Esto se llama La España Mejor. Y ha empezado, como escuchaban ustedes, con José Luis Escrivá, que es el ministro de Seguridad Social. Es el ministro de Seguridad... Este es un asunto interesante al que luego volveré. No es un ministro socialista, José Luis Escrivá. Esos aplausos que escuchan sí son de gente socialista, gente muy entusiasta. Es un público entregado. Bueno, en primera línea está Santos Cerdán, que es secretario de organización del PSOE. Y luego está la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, que aplaude a rabiar con esa forma tan peculiar de aplaudir que luego provoca, en fin, tanta mofa en las redes sociales. Es verdad que como entrevistador Sánchez tiene algunos defectos que pulir, esta vanidad que le lleva a hacer una introducción infinita, y ahí tienen al pobre Escrivá en el escenario con cara de bendito, esperando, que parece una talla de San Ignacio de Loyola. Vamos a hacer una conversación, esta sesión de trabajo, yo voy a ir entrando y saliendo de la presentación que tú hagas, pero creo que hablando del mercado de trabajo y del empleo... Al fin le pregunta. ¿Por dónde recogimos nosotros el testigo cuando llegamos al gobierno? Es decir, lo que nos encontramos. Efectivamente, pues nos encontramos un mercado de trabajo... Efectivamente, me alegro de que me haga esa pregunta, ¿no? Que se caracterizaba... Entonces, José Luis Escrivá, pues sí, claro, dice que la herencia que han recibido es verdaderamente terrible, ¿no? Uno lo ve y fantasea. Si el Pedro Sánchez de hoy le hiciera una entrevista al Escrivá de 2017, no sería una entrevista tan amable. O quizás algunas de las respuestas no empezarían con un efectivamente. Bueno, si el Pedro Sánchez de hoy le hace una entrevista al Pedro Sánchez de 2017, tampoco sería una entrevista amable. Pero la entrevista ha tenido virtudes. Toda buena entrevista deja siempre una noticia. Y la noticia es la promesa de que si gana el PSOE se extendería el permiso de maternidad y el permiso de paternidad a las 20 semanas. Esa medida, que ha sido pionera y que está realmente muy valorada, vemos recorrido para extenderla de 16 hasta 20 semanas y hacerlo pero con trabajo a tiempo parcial. Es decir, de las 17 semanas a la 20. Es que esto es lo más divertido, ¿no? Cuando el presidente se sorprende mucho de la noticia, ahí va, aquí tenemos un titular, cuidado. Entonces dices de las 17 a las 20, ¿no? Y le repregunta con mucha curiosidad, ¿no? Claro, en fin, ya saben usted, lo decía antes Ignacio Rodríguez Burgos y creo que tiene razón, la mejor improvisación desde luego es la que está escrita, Y claro que para alguien tan preocupado por lo manipuladores que son los medios, hombre, no deberían incluir fakes, ¿no?, en estas entrevistas. Es que, entre otras cosas y entre estas respuestas pues tan simpáticas y tan cordiales, luego además meten unos gráficos sobre la evolución de la hucha de las pensiones, que es un disparate. Es que, claro, los gráficos en la radio funcionan mal, pero si ustedes pueden, vayan a las redes sociales o busquen el vídeo, es verdaderamente fabuloso. Y luego una curiosidad, les decía que no es socialista el ministro José Luis Escrivá, así que parece que la única condición o prerequisito para ser entrevistado en estas sesiones de trabajo por el presidente del gobierno es ser ministro del Reino de España. Y ya estamos esperando con verdadero interés la entrevista a Irene Montero, que sigue siendo ministra de Igualdad del Reino de España. Hombre,
no hará distingos en esta cuestión, ¿no? Será realmente interesante y además así le podrá transmitir las incomodidades de sus amigos que en plena crisis de los 40 pues creen que el discurso de Irene Montero pues les está agrediendo como hombres. Gracias por esta sesión de trabajo, gracias también a quien nos ha seguido por streaming y al público que ha venido aquí a la calle Ferraz, y gracias por seguir por tu trabajo. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Al día siguiente de las elecciones anunció que regresaba a su antiguo trabajo en el hospital. Él es médico forense. Él y todos esperaban que su adversaria en esas elecciones, María Guardiola, se presentase a una investidura para convertirse en la presidenta de Extremadura. Y lo que son las cosas, el que se presenta es él, Guillermo Fernández Vara. Le trasladaré a la presidenta del Parlamento, a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, mi voluntad de presentarme a la investidura y de solicitar al resto de los grupos su abstención para que, ya que ayer saltaron los puentes de la otra posibilidad, Extremadura pueda tener cuanto antes un gobierno. Bueno, claro, es que Vara es el candidato más votado. Y de hecho ahora María la extremeña tendrá que decidir si permite que Vara forme un gobierno con su abstención o si aboca a Extremadura a una repetición de las elecciones, porque no es probable que Vox vaya a recular después de haber escuchado el discurso de María Guardiola. Que Vox recule, que esta no depende de usted, pero lo ve probable, ¿no? Esa es la opción más sensata, en mi opinión, que Vox dé marcha atrás y que de una vez por todas en Madrid se dediquen a pensar en lo que pasa en Madrid, y en Extremadura el candidato extremeño se dedique a pelear, a luchar y a preocuparse por los problemas que tenemos en esta tierra. Bueno, esto le contestaba a Carlos Alsina. Parece que alguna esperanza guarda, alguna minúscula, desde luego, esperanza, porque ya han perdido la presidencia de la Cámara, que está en manos de una socialista. Bueno, de hecho, María Guardiola no dice que Vox le esté pidiendo demasiado, y esto es importante puntualizarlo, sino que se trata de un partido con un ideario incompatible con su gobierno. Dice, yo no puedo meter a unos consejeros que son pues homófobos, que no creen que exista la violencia machista, etcétera, etcétera, etcétera. La valentía hay que reconocérsela, porque lo cierto es que asume un gran riesgo. En Extremadura todo se libra en la distancia de un escaño. Basta con que PSOE tenga un escaño más, basta con que Podemos tenga un escaño más, para que un socialista pueda ser investido. Digo un socialista porque quizás no es Vara quien se presente como candidato. O sí, vaya usted a saber, que esto sí que ya sería el regreso más insólito en la historia de la política reciente. No sabemos cómo va a afectar al electorado del Partido Popular en Extremadura la repetición electoral. Igual consagra a María la extremeña, pero la experiencia dice que una repetición de los comicios suele perjudicar a aquel a quien se culpa de provocarla. Porque es como decirle al votante que ha votado mal. El votante te dice, oiga, yo ya he votado, ahora apáñense ustedes. Si usted quiere, trate de gobernar con Vox, o si no, pues invista al candidato más votado, que es Guillermo Fernández Vara. Y, bueno, desde luego es totalmente cierto que Vox tiene un 8% en Extremadura. Esto sí que es inatacable, son los datos, y, hombre, no es un resultado como para andar pidiendo sillones. Si aquí rigieran las antiguas normas que se impusieron los partidos, normas no escritas, si bien es verdad, fíjense, en 2021, que fue la segunda investidura de Isabel Díaz Ayuso, Vox tuvo un 9,13%, y como Ayuso se había quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta, pues todos consideraban que iba a tener un gobierno en solitario. Claro, el problema del argumento de Guardiola es que su negativa no se fundamenta en la proporción que tiene Vox en el Parlamento Regional de Extremadura, apenas 5 diputados. No se fundamenta en esto, sino en lo que Vox es. Claro, hoy le han preguntado a Alberto Núñez Feijóo cuál es la postura oficial y nacional del PP respecto de los pactos con Vox, si la de la Comunidad Valenciana o la de Extremadura. Y él ha respondido que ambas lo son. Se ha actuado de forma correcta tanto en Valencia como en Extremadura. Vamos a seguir trabajando con estos principios, vuelvo a reiterarle. 5 diputados
en un Parlamento no pueden tener la presidencia de la Cámara, no pueden tener el control de la mesa, ni pueden tener miembros en el gobierno. O sea que quienes vean que esto, por utilizar aquel viejo dicho futbolístico, quienes crean que el PP es hoy un partido de guardiolas y mazones, se equivocan, porque ambos están acertados. Claro, el problema es que la impugnación que hace Guardiola de Vox no es aritmética, No ha dicho que hayan pedido demasiado los de Vox, sino que no puede incluir consejeros de Vox por cómo son los de Vox. Lo que pasa es que en términos estratégicos lo que se adivina es que Feijóo ha llegado a la conclusión de que esto le sirve, y le sirve bien para su campaña. No sabemos si esto es algo que ha dictado la Dirección Nacional, o es que hay tanta autonomía en los varones y en las direcciones autonómicas que pueden decidir en su política de pactos. Ahora, da la impresión de que Feijóo considera que esto no viene del todo mal, porque permite desmentir que su suerte esté atada a Vox y que existe algo parecido a un ticket con Abascal. Al fin y al cabo, si se repiten las elecciones en Extremadura, no se van a celebrar antes de las generales. Y hasta entonces, eso permite ir construyendo un relato, como dicen los politólogos, con el que expiar otros pactos con Vox. Es más, que ahora mismo es perceptible que el clima entre ambos partidos desde luego se ha deteriorado. Luego estas cosas se arreglan, Recuerden ustedes cómo fue el clima cuando se rompieron las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez antes de la repetición electoral con Pablo Iglesias. Bueno, estas cosas tiene la política, que es muy olvidadiza y poco rencorosa si el presupuesto está en juego. Bueno, aún les queda por negociar a Vox y a PP Murcia, Aragón y cerrar los flecos del acuerdo que parece incipiente en Baleares. Hoy hablaba en Canal Sur Radio Santiago Abascal. Hay quienes creen que pueden insultar a Vox, creen que pueden decir que Vox no debe participar en los debates nacionales, que hay que hacer un debate a tres, como hemos escuchado ayer, y además dicen que Vox está obligado a entregarles los votos, porque sí, permítame la expresión, por su cara bonita. Bueno, pues resulta que no.